Bienvenidos a La Palabra Tiene Poder, el canal donde exploramos los misterios, curiosidades y profundas enseñanzas de la Biblia. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los temas más intrigantes y debatidos de las escrituras bíblicas, los Nefilim. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras desentrañamos los misterios que rodean a los Nefilim. Los Nefilim son mencionados brevemente en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis y en el libro de Números. A pesar de la poca cantidad de referencias directas, han generado una gran cantidad de teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Para comprender quiénes eran los Nefilim, es esencial analizar los pasajes bíblicos donde se mencionan y explorar las interpretaciones teológicas que han surgido a partir de ellos. En Génesis 6, 1-4, leemos: Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Este pasaje ha sido objeto de diversas interpretaciones. La palabra Nefilim se traduce comúnmente como gigantes, pero su significado exacto y su origen han sido motivo de debate. Una de las interpretaciones más aceptadas es que los hijos de Dios se refieren a ángeles caídos que tomaron a mujeres humanas, resultando en la creación de los Nefilim, seres híbridos de naturaleza divina y humana. Esta visión se alinea con la interpretación del libro de Enoc, un texto apócrifo que expande la narrativa bíblica sobre los Nefilim. Según Enoc, los Nefilim eran resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, lo que llevó a la corrupción de la humanidad y al incremento de la maldad en la tierra, factores que finalmente provocaron el diluvio universal. La cercanía de los Nefilim a lo divino es un aspecto fascinante de su naturaleza. Sin embargo, esta cercanía también representaba una desviación del orden divino establecido por Dios. La creación de los Nefilim fue vista como una transgresión que perturbó el equilibrio de la creación, llevando a consecuencias devastadoras para la humanidad. Por un lado, su existencia es un reflejo de la grandeza de la creación divina, la cual es capaz de producir seres de tal magnitud y poder. Por otro lado, su rebelión y desviación del propósito original de Dios representan una sombra de la caída de los ángeles y la fragilidad de la humanidad ante la tentación del poder y la inmoralidad. En el libro de Números 13:33 se hace referencia a los descendientes de los Nefilim, cuando los espías enviados por Moisés describen la tierra de Canaán. Y vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos gigantes, y éramos nosotros como langostas en comparación con ellos. Esta mención posterior sugiere que los Nefilim dejaron una huella duradera en la tierra, estableciendo linajes que continuaron influenciando las generaciones futuras. La percepción de los Nefilim como gigantes simboliza no solo su estatura física, sino también su impacto en la cultura y las narrativas de las civilizaciones antiguas. Es importante considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron estos textos. Las antiguas sociedades a menudo utilizaban mitos y leyendas para explicar fenómenos naturales y eventos históricos. Los Nefilim podrían haber sido una forma de explicar la presencia de individuos excepcionales o fenómenos inexplicables en su entorno contado. Desde una perspectiva teológica, los Nefilim representan la lucha entre la obediencia a Dios y la tentación de desviarse de sus mandamientos. Su existencia plantea preguntas sobre la naturaleza del mal, la corrupción y la redención. ¿Cómo interactuaban los Nefilim con Dios? ¿Tenían conciencia de su desviación? ¿Podían redimirse? La Biblia no proporciona respuestas claras a estas preguntas, dejando espacio para la interpretación y la reflexión. Y esta ambigüedad ha dado lugar a una variedad de teorías y debates entre teólogos, estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. La falta de detalles específicos en los textos bíblicos sobre los Nefilim
permite que cada generación interprete su significado a la luz de sus propios contextos culturales y avances en el conocimiento. Sin embargo, a pesar de las múltiples interpretaciones, la narrativa de los Nefilim mantiene un mensaje subyacente y consistente que resuena a través del tiempo. Una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia. Y una desobediencia, recordatorio de la importancia de mantenernos fieles a los principios divinos. La historia de los Nefilim, tal como se presenta en Génesis 6, describe una época en la que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como esposas, resultando en la creación de estos gigantes. Esta unión transgresora puede interpretarse como un acto de arrogancia, donde seres divinos o de estatus superior intentan cruzar las barreras establecidas entre lo celestial y lo terrenal. Esta violación de los límites divinos no solo resultó en la creación de seres poderosos y peligrosos, sino que también contribuyó a la creciente corrupción y maldad en la tierra, lo que eventualmente llevó al diluvio universal. Este relato sirve como una potente metáfora de cómo la humanidad, en su afán de poder y conocimiento, puede desviarse de los caminos establecidos por Dios. La arrogancia de los Nefilim, al mezclarse con la humanidad, simboliza el peligro de intentar trascender las limitaciones impuestas por lo divino tonayo. En muchas tradiciones religiosas, la humildad y la obediencia son virtudes clave que garantizan una relación armoniosa con lo sagrado. La historia de los Nefilim, por lo tanto, actúa como una advertencia contra el orgullo desmedido y la desobediencia, recordándonos que el intento de sobrepasar nuestras fronteras humanas puede tener consecuencias desastrosas. Además, la narrativa de los Nefilim subraya la fragilidad de la humanidad frente a las tentaciones del poder y la inmoralidad. Al asociarse con seres de mayor poder, los humanos en el relato bíblico se ven arrastrados hacia una espiral de corrupción que finalmente desencadena el juicio divino en forma del diluvio. Este ciclo de corrupción y castigo refleja una enseñanza moral fundamental. Cuando nos alejamos de los principios divinos y buscamos nuestro propio camino sin consideración por las leyes superiores, enfrentamos consecuencias inevitables. La historia de los Nefilim, por lo tanto, no solo es un relato de seres híbridos, sino también una lección sobre la importancia de la obediencia y la humildad en la vida espiritual. La obediencia a los principios divinos es un tema recurrente en la Biblia, y la historia de los Nefilim se integra perfectamente en esta narrativa más amplia. Desde Adán y Eva hasta los profetas y apóstoles, las Escrituras están llenas de ejemplos donde la desobediencia lleva al sufrimiento y el castigo, mientras que la obediencia y la faithfulness conducen a la bendición y la redención. Los Nefilim representan una desviación significativa de este patrón, ya que su existencia misma es el resultado directo de una ruptura con la voluntad divina. Este contraste sirve para resaltar aún más la importancia de seguir los mandatos divinos y evitar los caminos de la arrogancia y la desobediencia. Además, la historia de los Nefilim invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del bien y el mal en la teología bíblica. Al ser seres híbridos, los Nefilim encarnan una mezcla de atributos divinos y humanos, lo que los convierte en símbolos complejos de la lucha interna entre la virtud y el vicio. Su existencia plantea preguntas sobre la capacidad humana para influir en lo divino y viceversa, y cómo esta interacción puede llevar tanto a la grandeza como a la perdición. En este sentido, los Nefilim no solo son una advertencia sobre los peligros de la desobediencia, sino también una invitación a contemplar la delicada balanza entre la aspiración espiritual y las limitaciones humanas. La lección de los Nefilim también se puede aplicar a contextos contemporáneos, donde la humanidad enfrenta dilemas éticos y morales similares a los presentados en los textos bíblicos. En una era de avances tecnológicos rápidos y poderosos, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la ingeniería genética, nos encontramos en una posición donde podemos, literalmente, cruzar las barreras entre lo humano y lo divino, entre lo natural y lo artificial. La historia de los Nefilim nos recuerda que, aunque el conocimiento y el poder pueden ser herramientas para el bien, también pueden llevar a la arrogancia y a la desobediencia si no se manejan con sabiduría y humildad. Esta reflexión es crucial para guiar nuestras acciones y decisiones en el mundo moderno,
asegurando que el progreso no sacrifique nuestros valores fundamentales y nuestra relación con lo divino. Además, la narrativa de los Nefilim subraya la importancia de la responsabilidad personal y colectiva. La desobediencia que llevó a la creación de estos seres híbridos no fue un acto aislado, sino una conducta que afectó a toda la humanidad, resultando en un juicio universal. Este aspecto de la historia enfatiza que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos, impactando a la comunidad y al orden divino establecido. En un sentido más amplio, esto resalta la necesidad de actuar con integridad y responsabilidad, reconociendo que nuestras decisiones individuales pueden tener repercusiones significativas para el bienestar colectivo y nuestra relación con lo divino. La historia de los Nefilim también invita a una introspección sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. En un mundo donde las tentaciones y las oportunidades para desviar de los caminos establecidos por Dios son abundantes, mantener la fidelidad y la humildad se convierte en un desafío constante. Los Nefilim, al representar la corrupción resultante de la desobediencia, nos recuerdan la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y de resistir las tentaciones que nos alejan de los principios divinos. Esta lucha interna entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, es una parte integral de la experiencia humana y espiritual, y la historia del Nefilim encapsula esta lucha de manera poderosa y evocadora. Además, la narrativa de los Nefilim resalta la necesidad de equilibrio entre el conocimiento y la sabiduría. Mientras que el conocimiento es una herramienta valiosa para el progreso y la comprensión, la sabiduría es esencial para aplicarlo de manera que honre los principios divinos y promueva el bien común. Los Nefilim, al ser el resultado de una unión que buscaba trascender los límites humanos, sin considerar las consecuencias, simbolizan los peligros de un conocimiento sin sabiduría. Esta lección es especialmente relevante en el contexto moderno, donde el acceso a la información y la capacidad para manipular el mundo físico están más allá de lo que nuestras generaciones anteriores podrían haber imaginado. La historia de los Nefilim nos insta a buscar no solo el conocimiento, sino también la sabiduría para utilizarlo de manera responsable y ética pionera. Finalmente, la narrativa de los Nefilim sirve como un recordatorio de la omnipresencia de lo divino en la vida humana. A pesar de la aparente separación entre lo celestial y lo terrenal que los Nefilim intentaron cruzar, la historia nos muestra que lo divino está siempre presente y ejerce su influencia en el mundo humano. La creación y la eventual destrucción de los Nefilim demuestran que, aunque los seres humanos pueden intentar alcanzar lo divino a través de medios no autorizados, la voluntad y el plan divino prevalecen. Esta verdad proporciona consuelo y dirección a los creyentes, reafirmando la importancia de confiar en los principios divinos y mantener una relación respetuosa y obediente con Dios. La exploración de los Nefilim también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre lo divino y lo humano. Estos seres híbridos simbolizan la intersección entre lo celestial y lo terrenal, desafiando las fronteras entre lo sagrado y lo profano. Su existencia nos invita a contemplar la naturaleza de la divinidad y cómo se manifiesta en el mundo físico. En la actualidad, el interés en los Nefilim ha resurgido, impulsado por avances en la arqueología, la antropología y la teología. Descubrimientos recientes han llevado a algunos a reconsiderar las antiguas narrativas, buscando evidencia que respalde o refute la existencia de estos seres. Aunque la ciencia aún no ha encontrado pruebas concluyentes de los Nefilim, el debate continúa enriqueciendo nuestra comprensión de las escrituras y la historia humana. Es crucial abordar el tema de los Nefilim con una mente abierta y un espíritu crítico. Las interpretaciones varían ampliamente, y es esencial basarse en un análisis cuidadoso de los textos bíblicos y las fuentes históricas. La comprensión de los Nefilim no solo enriquece nuestro conocimiento de la Biblia, sino que también nos ayuda a explorar las profundidades de la fe y la moralidad humanas. A medida que profundizamos en el estudio de los Nefilim, también es importante considerar su simbolismo y lo que representan en el contexto espiritual. Más allá de su descripción física,
Los Nefilim pueden ser vistos como símbolos de la lucha interna entre el bien y el mal, la obediencia y la rebeldía, la luz y la oscuridad. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las elecciones que hacemos en nuestra relación con lo divino. La historia de los Nefilim también resuena con otros relatos de seres híbridos en diferentes culturas y religiones. Comparar estas narrativas puede ofrecer una perspectiva más amplia sobre cómo las antiguas civilizaciones entendían la relación entre lo humano y lo divino. Esta comparación nos ayuda a apreciar la universalidad de ciertos temas y cómo se manifiestan de diversas maneras en diferentes contextos culturales. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, encontramos figuras como los Anunnaki, quienes eran considerados dioses o semidioses que interactuaban directamente con los humanos. Los Anunnaki eran vistos como seres poderosos que influían en el destino de la humanidad, similar a cómo los Nefilim, según algunas interpretaciones, interactuaron con los seres humanos en la Biblia. Esta similitud sugiere una tendencia universal en las culturas antiguas a explicar fenómenos inexplicables a través de seres híbridos que actúan como intermediarios entre lo divino y lo terrenal. En la mitología griega, los semidioses como Hércules o Perseo son hijos de dioses y humanos, lo que les confiere habilidades extraordinarias y un estatus único en la sociedad. Estos personajes reflejan la fascinación humana por la idea de superar las limitaciones humanas a través de la conexión con lo divino. De manera similar, los Nefilim podrían ser vistos como representaciones de esta aspiración humana de alcanzar una existencia superior, aunque en su caso, la unión entre lo divino y lo humano resulta en una corrupción y decadencia moral. En la mitología egipcia, los dioses a menudo tomaban forma humana o combinaban características humanas y animales, creando figuras híbridas como Horus, que tenía la cabeza de un halcón. Estas representaciones simbolizaban la conexión entre el poder divino y la naturaleza terrenal, mostrando cómo los antiguos egipcios veían a los dioses como presentes y activos en el mundo físico. Esta idea de seres híbridos que encarnan aspectos divinos y humanos es comparable a la concepción de los Nefilim, como seres que combinan lo celestial y lo terrenal. En la tradición hindú, los Devas y Asuras son considerados seres divinos con poderes sobrenaturales que interactúan con los humanos y entre sí. Estas entidades juegan roles cruciales en las epopeyas y los textos sagrados, influenciando el orden cósmico y la moralidad humana. La dualidad entre Devas y Asuras refleja la lucha entre el bien y el mal, similar a cómo los Nefilim representan una desviación de la creación divina que llevó a la corrupción de la humanidad. La mitología nórdica también presenta seres híbridos, como los Jotun, gigantes, que a menudo interactúan y entran en conflicto con los dioses asgardianos. Estos gigantes no solo son poderosos, sino que también representan fuerzas de la naturaleza y del caos que desafían el orden establecido por los dioses. La coexistencia y el conflicto entre dioses y gigantes en la mitología nórdica reflejan la tensión entre lo divino y lo humano, una temática que también se encuentra en la narrativa de los Nefilim. En las culturas precolombinas de América, como la maya y la azteca, existen relatos de dioses que se mezclan con humanos para engendrar héroes y figuras legendarias. Estos relatos no solo sirven para explicar fenómenos naturales y sociales, sino que también refuerzan la conexión sagrada entre los dioses y la humanidad, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Al comparar estas diversas narrativas, podemos observar que muchas culturas antiguas compartían la idea de seres híbridos que actúan como puentes entre lo humano y lo divino. Esta universalidad sugiere una comprensión compartida de la necesidad de explicar lo inexplicable y de establecer una conexión tangible con lo sagrado. Los Nefilim, en este contexto, no son únicos en su intento de representar esta intersección.
sino que son parte de una tradición más amplia de mitologías que buscan comprender y dar sentido a la relación entre el hombre y lo divino. Además, estas comparaciones nos permiten apreciar cómo diferentes culturas abordaron temas similares desde perspectivas únicas, adaptándolos a sus propios contextos históricos, geográficos y sociales. Mientras que algunas culturas veían a sus seres híbridos como protectores o héroes, otras los percibían como amenazas o símbolos de caos. Esta diversidad en la representación de seres híbridos refleja la complejidad de la experiencia humana y la variedad de interpretaciones sobre la divinidad y su influencia en el mundo. La presencia de seres híbridos en múltiples mitologías también sugiere una posible interacción o intercambio cultural entre diferentes civilizaciones antiguas. A lo largo de la historia, las rutas comerciales y las migraciones permitieron el intercambio de ideas y mitos, lo que podría haber influido en la creación y adaptación de relatos sobre seres híbridos. Esta interconexión cultural destaca la universalidad de ciertos arquetipos y la forma en que las historias se transforman y se adaptan a medida que se difunden a través de diferentes sociedades. En el contexto de la Biblia, los Nefilim pueden ser vistos como una manifestación de este arquetipo universal de seres híbridos. Su historia resuena con relatos similares en otras culturas, lo que sugiere que la Biblia, al igual que otras mitologías, utilizó estos conceptos para transmitir enseñanzas morales, explicar fenómenos naturales o históricos, y explorar la relación entre lo humano y lo divino. La inclusión de los Nefilim en las escrituras bíblicas aporta una dimensión adicional a esta tradición, ofreciendo una perspectiva única sobre la interacción entre ángeles y humanos y las consecuencias de dicha unión. Al explorar estas narrativas comparativas, no solo enriquecemos nuestra comprensión de los Nefilim, sino que también ampliamos nuestra apreciación por la riqueza y la diversidad de las tradiciones mitológicas y religiosas a lo largo de la historia. Este enfoque comparativo nos permite ver los Nefilim no solo como una entidad bíblica aislada, sino como parte de un mosaico más amplio de creencias y mitos que han moldeado la comprensión humana de lo divino y su relación con lo terrenal. Además, esta comparación nos invita a reflexionar sobre cómo las distintas culturas han intentado reconciliar la presencia de lo divino en el mundo humano. Los relatos de seres híbridos a menudo simbolizan la tensión y la colaboración entre fuerzas opuestas, como el orden y el caos, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. En este sentido, los Nefilim representan no solo la unión de lo celestial y lo humano, sino también las consecuencias de esa unión cuando se desvía del propósito divino original. Es interesante notar que, en muchas culturas, estos seres híbridos también sirven como advertencias o lecciones sobre la humildad y la obediencia. La historia de los Nefilim, al igual que otros relatos similares, puede interpretarse como una narrativa que enfatiza la importancia de respetar las fronteras establecidas por lo divino y las consecuencias de intentar trascenderlas de manera inapropiada. Estas historias sirven como recordatorios de la fragilidad humana y la necesidad de mantener una relación equilibrada y respetuosa con lo divino.